La reverenda Marta Ramírez de Cruz presenta su programa, En Esto Pensar. Porque todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo como siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el mío propio. Aquí, como siempre, contenta de transmitir cada vez el programa, de estar con ustedes, de llevarles el mensaje de vida y de poder y de decirle cuánto Dios los ama. Es tan importante que en esta hora tú sepas que Dios te ama, te abraza, tiene sus ojos sobre ti y quiere bendecirte, quiere hablarte y quiere, a través de lo que vamos a compartir, tanto la palabra como el testimonio, alcanzarte de una forma especial. Yo estoy asombrada de cómo Dios últimamente me ha estado hablando, pero hay que tener las antenas puestas, los oídos atentos a la voz de Dios, porque hay mucho ruido, muchas voces que nos tratan de guiar en las direcciones incorrectas o que nos tratan de influenciar. Deja que Dios te hable. Óyelo a Él, aleluya. Eso me hace acordarme del monte de la transfiguración cuando se aparecieron Moisés y Elías y estaba Jesús y Pedro dice, ay, vamos a hacer aquí 3 chozas para, 3 enramadas para que estén, una para Moisés, una para Elías y una para ti. Y se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi hijo, a Él oíd. Porque todo el mundo de buena fe quiere darnos opiniones, quiere darnos recomendaciones, consejos, pero oye a Cristo, a Él oíd. Y en esta hora deja que Él te hable, te ministre, te haga entender, te haga volver en sí, te edifique, lo que sea que tú necesites, Dios lo puede hacer hoy. Porque Dios es un Dios de todos los días, un Dios de milagros, un Dios de maravillas, un Dios que si el reloj de hoy dice, ahora es tu bendición, viene. Y Dios ha permitido que sintonices para bendecirte, para hablarte. Así que yo sé que lo va a hacer, quédate con nosotros hasta el final, porque al final vamos a estar orando. Y queremos presentarte delante del Señor tu petición, tu condición, tu necesidad, y yo sé que el Señor te va a alcanzar. Aleluya. Así que vamos a comenzar como siempre por la invitada de hoy, que en este caso es la pastora Isabeli Vega Pérez. Ella es pastora de la Iglesia Cristiana La Estancia de la Alabanza en Corozal. Y ya lleva 8 años allí pastoreando y yo sé que a través de su vida y su testimonio Dios te va a hablar. Y yo quiero que tú la conozcas y que te mires en el espejo de la palabra del Señor y de las experiencias de sus siervos y siervas, porque eso nos ayuda a nosotros evaluarnos y ubicarnos y saber y recibir ayuda para nosotros también seguir hacia adelante. Así que vamos a conocerla en este momento. Isadeli, Dios te bendiga, bienvenida al programa. Dios te bendiga, Marta, gracias por la invitación, estoy bien regocijada en el Señor. Qué bueno. Gracias por permitirme llegar hasta aquí y poder ofrecer testimonios, no solo uno, varios testimonios hermosos, bellos, sí, poderosos en el Señor en mi vida. Ajá, que no te limites a decirnos de qué hogar tú provienes, cómo te criaste, cómo llegaste al Señor, sino todas esas cosas que el Señor ha ido haciendo hasta llegar al ministerio y este privilegio, ¿verdad? Este sacrificio. Amén. Y esto tan fuerte, pero esta honra y este privilegio de poderle servir al Señor. Amén. Aleluya. Amén. Así que cuéntanos. Bueno, pues como me pediste que hablara de mi entorno familiar, sí, de donde vengo, de donde soy, pues soy natural de Sabana Grande, del hermoso pueblo de Sabana Grande, acá en Puerto Rico, donde se le llama el pueblo de la Virgen del Pozo, ¿verdad? Fui criada allí, nacida allí, estuve allí hasta prácticamente mis 28 años de edad, junto a mi mamá, mis 2 hermanos. Viví en un entorno familiar donde abundaba el alcoholismo. Ah, qué pena. Sí, sí. Mi papá era alcohólico. Mis padres, pues, luego de muchos años de casados, como decirle, sobre 20 años de casados, pues ellos se separaron. Wow. Prácticamente tuvieron, ¿verdad? La condición de alcoholismo de mi padre, pues, no permitió que el matrimonio pues pudiera prosperar. Y hubo un ambiente bastante pesado, un ambiente donde surgían peleas, desánimo, desaliento, escasez a causa de
el alcoholismo de mi papá, pues había problemas de escasez de alimentos. Mi mamá fue una mujer tremenda, una mujer muy luchadora, muy valiente, muy capaz, echó a sus 3 hijos hacia adelante a pesar de las cargas y de la opresión que ella vivía. Así que, aún así, siendo mi mamá viviendo este tipo de condición en un tiempo final de la vida de mi padre, pues él cayó muy enfermo y ella también tomó, ¿verdad?, la responsabilidad como dice la palabra, ¿verdad?, que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Y ella lo cuidó. Sí. En muchas ocasiones. Ya se habían separado y cuando ya él se habían enferma lo separado, cuida. ella también pudo cuidar a mi mamá, pudo darle alimento. Las veces que él caía en crisis, ella llegaba hasta donde él estaba viviendo. Ya en la etapa final, ya que mi papá pues vivía una condición más precaria, pues entonces mi hermano mayor se lo lleva para su hogar y entonces allí lo cuida juntamente con su amada esposa. Así que viví la etapa de la niñez, la etapa de la adolescencia, parte de mi juventud, pues la vi en un entorno religioso, católico, pero donde no estaba Cristo entronado en ese lugar. Sí, había religión, pero no había práctica. No había práctica, había una práctica que íbamos eventualmente en algunas ocasiones a la iglesia. Nosotros somos muy marcados con lo de la Virgen del Pozo, porque realmente nosotros vivíamos a menos de 1 minuto de la Virgen del Pozo. De veras. Entonces, en este interín donde nosotros estamos en crecimiento, yo soy la única mujer, entre medio de 2 hermanos, tengo uno mayor, otro menor, a las cuales amo muchísimo. Y en ese proceso de crianza donde se ve la lucha de mi mamá era una profesional de la belleza, cómo mi mamá echa hacia adelante la familia, luchando con la situación de mi papá, yo me encontraba en un ambiente de mi mamá llena de amor para nosotros y de sacrificio, pero tenía que trabajar 24/7 prácticamente, Sí. aunque fuera en el mismo hogar, con un varón mayor, un hermano mayor, con uno menor. Mi papá ya no estaba, a veces entraba y salía porque se quedó viviendo cerca, y entonces yo me enfoco más en lo que se le llama acercarnos más a Dios. Obviamente, al vivir más cerca de la Virgen del Pozo, pues entro en un ambiente de buscar más de la presencia de Dios, pero yendo al Pozo de la Virgen, yo me sentaba allí, pasaba las horas allí, yo tomaba agua allí, la agua bendita que se habla de ese lugar, y crecí en ese ambiente que, a pesar de que estaba mi mamá, como un ambiente de soledad. Una niña, una joven creciendo en soledad, batallando con todo lo que se estaba viviendo allí. Trabajando con la estima, una niña en el medio del barrio, la urbanización donde vivíamos, donde pues obviamente mi mamá no tenía el tiempo, yo estuve más entre los vecinos, entre la casa, Imagino entre que la te Virgen hacías del Pozo. en parte cargo de las cosas de la casa y de tus hermanos. Sí, sí, eso pasó. Y fui creciendo en ese ambiente. Fui maestra de catecismo, siendo apenas una jovencita, una niña. Me pasaba en los retiros que ofrecía la Iglesia Católica. Íbamos a la casita del cielo y viví en ese entorno. Es cuando llego a la edad más o menos de unos 16 años que veo la necesidad económica en mi hogar, y quisiera pues traer un poquito de alimento a mi casa, ayudar a mi mamá. Quería yo tener más tiempo con mi mamá, yo quería experimentar más, que mi mamá estuviera más tiempo conmigo. Así que decido que mi mamá firme un documento para irme a trabajar a la edad de 16 años. Wow. Porque pues quería sentir que hacía algo. ¿Pero ya te habías graduado de escuela superior o simultáneamente mientras Todavía estudiabas? yo no me había graduado de la escuela superior. Ella firma un documento y me envía con un gerente de tienda a trabajar a Yauco, y ahí comenzó mi vida laboral a la edad de 16 años. Yo vi a mi mamá ser una mujer muy esforzada, muy valiente. Entro en el campo laboral y comienzo pues a hacer lo mismo que veía mi mamá. Trabajar fuertemente, esforzarme, llevar alimento a la casa, llevar la parte económica a la casa, y ahí comienzo pues lo que se llama en una vida más individual, pero siempre con la carga emocional
y la carga en mi corazón de que mucho ha sufrido mi mamá. No, y el vacío de tu papá. El vacío fue intenso, un vacío enorme en mi corazón, y es ahí donde comienzo lo que se llama, cuando yo comienzo a conocer amistades, porque entonces salgo del ambiente de mi casa, a conocer amistades y termino mi escuela superior, y es allí donde decido, la carga era tan fuerte, quería estudiar pero un poquito lejos de mi casa. Quería zafarme un poco de la opresión que había. Mi mamá lloraba mucho. Esa toxicidad que había en tu casa. Había necesidad y fíjate, y luego de muchos años veo que era una necesidad más de espiritual, una necesidad espiritual. Yo había conocido de Dios a través de la Iglesia Católica, había asistido a muchísimos retiros y de hecho tuve una experiencia en ese interín donde comienzo a trabajar, sigo yendo a los retiros. Y estando en uno de los retiros, que fue un retiro de 3 días, estuve allí. Y yo me daba cuenta que en los retiros yo necesitaba más de Dios, pero era algo extraño. Yo lo hablaba, yo lo pedía, yo lo gritaba, yo decía, yo necesito algo más. Yo necesito poder alcanzar algo más de lo que dicen de este Dios. Y voy a este retiro, la cual el cierre fue en la misma iglesia y el tercer día están cantando, están con su guitarra, está el sacerdote hablando lo que está hablando, pero pasó algo en mí que yo comencé a aplaudir dentro de la iglesia católica y eso es algo que no se ve allí. Y yo empecé a experimentar como un gozo, como una alegría y comencé a aplaudir y hasta me regañaron porque decían que tú haces aplaudiendo dentro de la iglesia. Era como estabas recibiendo la presencia de Yo Dios. estaba recibiendo, sí, yo estaba, lo que dentro de tal vez mi ignorancia, porque nosotros creemos que nosotros somos lo que buscamos del Señor y la realidad es el Señor que nos busca a nosotros. Y recibo ese pequeño regaño y vuelvo otra vez y me quedo quieta y comienzo a vivir estas experiencias, sigo en el campo laboral, sigo creciendo, voy a estudiar a la Universidad Católica en Ponce, entro allí, obviamente entro también la Universidad Católica y entro también a hospedarme en unos hospedajes donde están unas monjitas bien amorosas, bien cariñosas, que las llevo en mi corazón siempre, siempre, las recuerdo y si logro alcanzar a una de ellas lo hago. Entré allí y continúo, ¿verdad?, con este crecimiento a nivel de estudio en la Universidad Católica, sigo trabajando muy joven, apenas con 19, 20 años, comienzo a ser gerente de tienda también. Wow. ¿Por qué? Porque yo veía a mi mamá esforzada y valiente, y yo copié eso. Copié eso también y quería superarme. Yo quería no experimentar lo que vi en mi hogar, donde había escasez. Y comencé a estudiar, a trabajar, y ahí pues entro en lo que se llama pues vivir una vida sin Dios, porque me aparto también de la Iglesia Católica. Pero siempre creyendo que necesitaba de Dios, pero me aparto porque me envuelvo en lo que es los estudios y me envuelvo en lo que es en el trabajo. Luego de varios años llevando los estudios, el trabajo, comienzo a prosperar de una manera increíble, hasta alcanzar, llegar a ser gerente general de tiendas, sobre 300 empleados, siendo apenas tenía 24 o 25 años, estudiaba, trabajaba, fui muy esforzada y muy valiente, hasta que luego de tener, ¿verdad?, uno conoce amigos, tiene sus amiguitos, tiene sus novios, pero no me establecía con nadie, no me establecía con nadie, hasta que conozco a un varón de Dios que llega a mi vida, que es mi actual esposo, Rafael Rodríguez, que me acompaña hoy al programa. Lo conozco, nos conocemos, y es allí donde comienzo a conocer, él se percata que yo tenía hambre de Dios, pero él era un hombre de Dios. Estaba un poco retirado, se había como enfriado del Evangelio, y es allí donde yo comienzo a conocer verdaderamente al Señor. Al principio le decía, llegó un momento nos casamos, de hecho nos casamos en la Iglesia Católica, un hombre muy sabio, nos casamos,
Y cuando comenzamos a nuestra vida de matrimonio, los primeros, así rapidito, yo lo veía a él orar en el balcón del apartamento que nosotros teníamos y yo decía, ¿por qué tan callado? ¿Por qué es tan callado? Y él oraba, todos los días oraba en aquel balcón. Y un momento de eso, yo veía que él veía prédicas en la televisión. Y yo Pero decía, no iban a la iglesia. no, porque él estaba un poco medio, como que no iba a congregarse, pero era un hombre de Dios. Y veo un programa de los que él estaba viendo, pero yo le huía. Yo decía, yo huía a esas prédicas que yo escuchaba en la televisión, esos testimonios que se escuchaban en la televisión. Y un día y una mañana de esa, él oró, él vio su programa, los programas que él veía. ¡Wow! Y ese día lo despido, le doy el desayuno, lo despido en la puerta. Él apaga su televisor y salgo corriendo a prender la televisión. Porque yo había escuchado algo que me había impactado, pero yo no le quería dejar saber a él que eso me había impactado a mí. Yo era católica, apostólica romana, Dios me libre que yo viera un evangélico o un programa ¿verdad?, de pastores y de evangelistas. Y ahí veo el programa. Y ahí el pastor comenzó a hablar de Jesucristo y empezó a hablar de la libertad en Cristo y de cómo el Señor llenaba los corazones de las vidas. Y yo comencé a sentir una pasión por lo que él estaba hablando. Y yo decía entre mí, y lo balbuceaba también, yo sola en la habitación, y decía, Dios mío, eso es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero, eso es lo que está diciendo, es lo que yo quiero. Y miraba de que él no virara otra vez a buscar algo y que se diera cuenta que yo estaba siendo confrontada con la palabra de Dios. Es un engaño del enemigo, ¿verdad? Como nos engaña de que, wow, del Señor, ¿quién podrá huir? Del Santo Espíritu, ¿quién podrá huir? Y en ese preciso momento, Marta dice, si usted quiere conocer y recibir del Señor en esta mañana, usted haga esta oración conmigo, usted levante su mano ahí y repita esa oración conmigo, esa oración de fe, y verá como el Espíritu Santo lo va a visitar y usted va a ser una nueva criatura y va a llenar el vacío de su corazón. Wow. Y ahí mismo levanto yo mis manos al Señor y comienzo a hacer aquella oración de fe. Y yo, wow, y yo empecé a sentir, wow, esto es lo que yo quería. Ajá, sí, desde jovencita eso era lo que pedías. Era lo que yo pedía. Ajá. Y comencé a entender que era lo que me pasaba cuando yo iba a aquellos retiros. Y yo decía, Dios mío, pero es que yo quiero, esto es lo que yo quiero. Y llega la noche. Llega la noche y cuando él llega, y llegaba muy tarde y me parece que al otro día por la mañana, le digo, voy por el ladito de él, le digo, mira, yo quiero ir a una iglesia de esas. Ajá. Yo quiero ir a una iglesia de esas donde la gente levanta las manos y adoran al Señor. Ajá. Esa gente que levantan las manos. Pero es que como que yo quisiera ir a ver cómo es eso. Porque no es que yo vaya a ir, o sea, no voy a ir. O sea, no es que yo voy a estar ahí. Pero yo quiero ir a una iglesia de esas donde se levantan las manos. Mostrándole como curiosidad nada más. Sí, como curiosidad. Y él me dijo, ¿de verdad tú quieres ir? Pues sí, el domingo vamos a ir. Okay. Y sucede que ese domingo, llegó ese domingo, pero como estábamos, pues, él todavía no estaba él había conocido al Señor, estaba consagrado al Señor, pero todavía los sábados éramos recién casados. Los sábados nos íbamos por ahí a comer, y qué sé yo, nos acostábamos tarde a compartir y todas esas cosas. Y al otro día domingo, cuando llegamos a la iglesia, llegamos tarde. Ya se estaba acabando el culto. Ah, qué pena. Y yo, ay, Dios mío, pero es que yo quiero ir, yo quiero que me lleves el próximo domingo, pero que vayamos más temprano. Y llega el próximo domingo y llegamos tarde otra vez. Pero llegamos tarde, pero más temprano que la vez anterior. Y cuando llego, encuentro a aquella mujer, se llama Fini de León, jamás la olvidaré, la tengo en mi corazón, que está predicando en la agrupación Discípulos de Cristo, en la Metropolitana, y ella está dando su testimonio de cómo el Señor la levantó de la esclerosis múltiple. Ella estaba en sillón de ruedas, juntamente con la agrupación, ella está dando ese testimonio, y no solamente dando el testimonio de cómo el Señor la levantó, la sanó, sino que pudo tener hijas, 2 niñas. Una niña que tuvo, da ese testimonio, y en ese momento ella comienza a decir, si tú quieres recibir de lo que yo he recibido,
Si tú quieres recibir al Señor como tu único y verdadero Salvador de tu vida y comienza a hacer el llamado, Marta, yo te tengo que decir algo. Hace 30 años, eso fue en el 1995, yo no recuerdo el momento que yo me levanté de aquella banca y cuando abrí los ojos, yo estaba llorando y gritando en el altar. Aleluya. Cuando me dicen, yo no recuerdo mi transporte de una banca a un altar. Cuando ella me dice, ¿quieres recibir al Señor como tu único y verdadero Salvador de tu vida? Le grité y le digo, esto es lo que yo he esperado toda mi vida. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí recibí al Señor como mi único y verdadero Salvador de mi vida. Comencé mi vida en el Señor. Inmediatamente el pastor Héctor Rivera, que tanto amo, lo vi hace como 3 semanas atrás. Sí. Lo vi. Lo conozco bien, un sí, tremendo hombre de Dios. Sí, un hombre de Dios. Ahí comencé, ahí él me discipuló, ahí tomé las clases, fui bautizada en las aguas. Y ahí comenzó otra vida de testimonio mío. Cuando mi familia, pues obviamente, se entera que yo, pues ahora era evangélica. Ahora eres, aleluya. Aleluya. Ellos me van a escuchar en este programa y ellos dirán, ¿qué tú estás diciendo? Sí. Al principio fue muy chocante para ellos porque a pesar de que nosotros no éramos militantes de todos los domingos estar congregados en la iglesia, nosotros venimos, la base nuestra, el pueblo donde nosotros nacimos y crecimos. De hecho, yo nací en Mayagüez, pero me crié en Sabana Grande. Allí es muy, muy fundamental lo que es la iglesia católica y lo de la Virgen del Pozo. Entonces, estamos muy arraigados. Yo estaba muy arraigada con relación a supuestamente los milagros de la Virgen y todas estas cosas. Bueno, y ahí comienza mi nuevo caminar en Cristo Jesús, con luchas, con batallas, con cómo es posible, no podemos entenderlo, haré aleluya, y comienzo a vivir una experiencia que al cabo de varias semanas, anteriormente dentro de mi vida profesional, como yo era muy, muy multifacética, tras de que era gerente de tienda, había llegado a esto, también vendía prendas de oro. O sea, yo me multiplicaba, hacía tantas cosas, todavía el día de hoy tengo este problema de hacer tantas cosas. Sucede que al cabo de varias semanas, como 2 o 3 meses, mi esposo me dice, oye, ¿qué pasan con tus prendas? Yo no sé si él lo acuerda o no, si él recuerda esto. Y yo digo, oye, ¿verdad? Yo vendía prendas de oro cuando joven. Significa que yo tenía muchas prendas. Sin darme cuenta, yo había soltado todas las prendas. Yo iba al templo, iba a la iglesia, a adorar al Señor, a aprender de su palabra, sin prendas. En ningún momento el Señor me dijo que quitara las prendas. De hecho, yo tengo prendas. Pero al parecer el Señor comienza a trabajar conmigo, a quitarme todo aquel orgullo y toda aquella vanidad que yo tenía desde muy joven. Estaba experimentando lo que es el profesionalismo, el alcanzar las metas, en ser líder. Y ahí yo caigo en cuenta y digo, wow, yo me quité las prendas, esto fue Dios. Y ahí es donde te das cuenta que el Espíritu Santo, tú no lo puedes forzar. Tú no puedes forzar que una vida cambie. Él es el que lo hace. El Señor. Y te reordena las prioridades. Todas. Todas. Lo que antes era importante para ti, la apariencia, el lujo, la apariencia, dejó de serlo. El lujo, la ropa, las marcas. Y seguí en todo ese caminar. Y fue maravilloso. Y recuerdo que el pastor Héctor Rivera decía, pero... Y me parece que le llegó a preguntar una vez a mi esposo. Me dice, mira, ella antes era evangélica. Me dice, no, ella era católica, apostólica romana. Me dice, que yo la veo como si ella llevara mucho tiempo en el evangelio. Y fue como me impactó el mensaje de la cruz. Aleluya. Cómo me impactó de que solamente adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cómo yo estaba tan confundida, ¿verdad? Cómo nos meten a veces
entorno cultural y nos hace creer que Dios es una cosa y la realidad Dios no es nada de eso. Exacto. El Señor es santo, 3 veces santo, el Señor es celoso. Y apenas entrando en el Evangelio, habiendo confesado a Jesucristo, comencé a predicar en los hogares, ahí en las cercanías de la iglesia, y a dirigir un culto de oración en una de las casas de una de las hermanas. Fue una cosa impresionante lo que el Señor estaba haciendo conmigo. Ya no vivías en Sabana Grande. Ya yo vivía acá en San Juan, ya yo estaba acá casada con mi esposo. En el momento que antes de casarme con él, yo escalé posiciones dentro de la industria de alimentos. Yo escalé y llegué a dirigir departamentos de mercadeo, viajando todo Puerto Rico, diferentes empresas. Una empresa me mandó a buscar, la empresa Cordero Vadillo, ¿verdad? Le doy gracias a ellos. Me mandaron a buscar para poder trabajar sus tiendas porque estaban en déficit. El Señor hizo muchas cosas. El Señor me estaba capacitando, me estaba llevando a pasos agigantados para convertirme en una líder, pero yo no me daba cuenta que era una líder para Él. Ajá, amén. Él me estaba capacitando para todo Sí. esto. Cuando mi esposo y yo nos casamos, yo había vivido una experiencia unos meses antes, como 6, 7 meses antes, bueno, profesional al fin. Yo dije, mi boda va a ser voy a tirar las puertas por la ventana. Y mi esposo es un profesional. Y yo también en aquel tiempo. ¿Eso hace cuántos años? Hace 30 años, porque todo el número 30, nosotros este mes de septiembre cumplimos 30 años de matrimonio. Wow, tremendo. Pero 30 años de yo haber conocido al Señor. Sí, también, exacto. Todo es 30. Y si te digo otro testimonio, que más te puedo dar más detalles, el Señor me había dicho que antes de octubre del 2025, me lo dijo hace 2 meses, ibas a regresar nuevamente a la televisión y a la radio. Ay, mira dónde estás hoy. Cuando usted me llama, me dice, mira, es el 30 de septiembre. Y yo, ¿qué? Yo vivo constantemente experiencias de milagros y maravillas en el Señor. Aleluya. Pero Marta, luego de todo esto, dentro de estar casada, conociendo del Señor, conociendo de la palabra del Señor, el Señor, estuve ¿verdad? Aprendiendo de la palabra de Dios como 10 o 11 años ahí, dirigida por el pastor Héctor Rivera. Y todo el equipo de trabajo de la Iglesia Metropolitana, tantos hombres y mujeres allí que fueron parte de mi formación, una base bíblica en la cual pues me ha ayudado al día de hoy. Luego de eso tuvimos que nos mudamos para el área de Dorado, y ahí es donde yo visito su iglesia por primera vez, buscando otra iglesia, pero por diferentes razones pues no permanecí allí, me moví. Entonces me moví a otra iglesia que quedaba un poquito más cerca de donde nosotros vivíamos, y es ahí donde comienza la segunda etapa en mi caminar con Cristo. La segunda etapa en mi caminar con Cristo. Ya en esa segunda etapa, yo me había enfriado en el Señor. Wow. Esto es bien importante. ¿Habrá tenido un poco que ver con desarraigarte de donde estaba tu familia espiritual y moverte hacia otro lugar? Porque mucha gente brinca mucho de iglesia, que no es tu caso, pero eso afecta un montón el crecimiento. De hecho, yo tenía el ministerio de hogares, ahí en mi iglesia, la metropolitana, en mi iglesia base, pero ahí nos movimos para el pueblo de Dorado. Ya entonces no podía estar hasta tarde en la noche, tan lejos. Exacto, sí, era normal. En el lugar, porque nos mudamos para Dorado bastante, llegando a Vega Alta. Y entonces ahí yo comienzo a enfriarme un poco en los caminos del Señor, y dentro de ese enfriamiento yo entro a esta otra iglesia, una iglesia de avivamiento, entro a esta otra iglesia, pero sucede algo. Nuestro matrimonio sufrió un poquito de disturbio, alejarnos, el estar tibio. Sigo prosperando en lo profesional y prosperando a pasos agigantados, Marta, que lo teníamos todo, viajábamos todos los años, inclusive viajábamos 2 y 3 veces al año, compramos propiedades de playa, más nuestra propiedad. ¿Qué te puedo decir? Cuando tú entras en esta prosperidad,
económica. Y entro en esa etapa, y cuando estoy dentro de esa etapa, en una de mis oraciones yo le digo, mira, Señor, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué pasa con nosotros como pareja? Yo sé que me he enfriado, nos hemos enfriado. Llega la enfermedad a mi cuerpo. Yo estaba viviendo problemas en mis piernas temblaban solas, se movían solas, Wow. Los dolores eran intensos, me hacían estudios, me hacían análisis, no aparecía absolutamente nada. Iba y venía, y entraba a la iglesia, iba y venía. Fue un tiempo de desierto, un tiempo de sequía, y bueno, me encuentran lo que le llaman como si fuera un tumor del líquido de la cabeza en mi cordón espinal. Wow. En ese momento llego al hospital, llego ahí con los médicos, cuando logran encontrar lo que es, me desborono porque cuando visito a este médico, el primer médico que yo estaba sola con él, el médico no hallaba qué hacer, no hallaba cómo decírmelo. El médico decide abrir la puerta de su oficina y le dice, la voy a enviar a otro médico. Y ahí pues pongo mi mano y le digo, dígame la verdad, ¿qué es lo que está sucediendo? Y él me dijo, yo nunca había visto cosa igual, esto es muy serio, eso tiene que ver, esto es de vida o de muerte, esto es muy serio, esto puede hacer que usted quede cuadraplégica para el resto de su vida. Wow. Llega con mi enfermedad, inmediatamente llamo a mi esposo, me voy a la acera a llorar y a preguntarle al Señor por qué tantas cosas. Mi esposo me socorre, inmediatamente se consigue un neurocirujano. Algunos neurocirujanos pues no querían tocar el asunto. Llego a este neurocirujano donde dice, yo lo voy a hacer. Pero sí nos deja dicho claramente, ustedes deben de vivir en una casa de 1 piso, no de 2 pisos. Es una cirugía bastante compleja, vamos a hacer un tipo de bypass, el tumor no se puede remover, eso no se puede remover porque eso está pegado, es una bolsa pegada en el cordón espinal llena de líquido, eso no se puede remover porque puede sufrir un daño permanente. Así que nos mudamos inmediatamente para una casa de 1 piso, entramos en la cirugía, quedé mucho tiempo, ¿verdad?, con mi condición, que casi no podía caminar, casi no podía moverme. Y comienzo en una nueva etapa de amor con mi esposo, donde mi esposo tiene que entrar a cuidarme. Que tuviste que dejar de trabajar y todo eso. Sí, yo tuve que paralizar mi camino, obviamente. De hecho, antes, esto es increíble, cómo nosotros nos desenfocamos, nos vamos por las cosas del mundo, cómo inclusive el trabajo puede tomar el primer lugar de Dios, porque antes de esta cirugía ya yo había montado también, teniendo trabajo, Marta. También otra empresa, pero de aires acondicionados. Wow. O sea, ¿qué sabía yo de aire acondicionado? ¿Y sin pero a mí me decían, económica? No tenía ninguna. Ajá. Ninguna. Pero yo al parecer, ¿verdad? Uno mira la niñez, y la niñez, donde tú eres criado, impacta también la forma y manera de tu toma de decisiones en tu adultez. Definitivamente, eso es así. La impacta. Y entonces, entra la enfermedad, paso el periodo de convalecencia, comienzo nuevamente a mover mis pies, comienzo nuevamente a mover mis piernas. El doctor queda impactado de mi recuperación, de cómo vuelvo a caminar, cómo vuelvo a tomar fuerza. Obviamente hubo unas cosas que las tuve que dejar de hacer. Antes pues podía jugar tenis, ahora no podía jugar tenis, antes podía... Pero había algo que Dios había colocado en mi corazón, bien fuerte, y es que es una mujer luchadora, y regresar nuevamente a afincarme en los caminos del Señor otra vez, pero hacerlo correctamente. Entro en esta etapa, y es bueno que se deje saber esto, porque a veces creemos que confesar a Cristo como nuestro único y verdadero Salvador es lo único que Dios tiene para nosotros. Exacto. No. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Exacto. Ese es el sello. Ahí es que tú entras a la Esa familia es la marca, de Dios, al reino. Y tú entras allí, y cuando no lo tenemos claro, y cuando no somos discipulados correctamente, y que déjame decirte, yo fui discipulada correctamente porque tuve un pastor maravilloso y unos hermanos en Cristo maravillosos, pero salimos de ahí porque nos mudamos.
Así que entro en esta etapa de recuperarme nuevamente, mi salud comienza a recuperarse, me afinco a los caminos del Señor y está esta sierva de Dios llena del Espíritu de Dios que comienza a ministrar mi vida fuertemente. Ya yo tenía conocimiento de la palabra, pero comienzo a experimentar y a conocer la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Amén, aleluya. Aleluya. Y le damos gloria al Señor por esto. Y pues obviamente en el interín de todo lo que es mi recuperación, yo me tomaba de 6 a 8 pastillas diarias. Los dolores intensos de mi cuerpo, la parte del cordón espinal afectada, los movimientos de las piernas, la recuperación. Yo me volví adicta a las pastillas. Eran alrededor de 6 a 8 pastillas. Habían pastillas de depresión, pastillas de ansiedad. Encontraron una pastilla que la ciencia había encontrado que no servía para la depresión, pero servía para calmar los dolores. Ajá. Entonces entró el Xanax, ¿no? Entró tantas cosas que entraron a mi vida y a mi cuerpo, que sucede que me encuentro con otro médico en este proceso de recuperación y me dice, mira, mi hermana, deja todas las pastillas y tómate 2 copas de vino por la noche para que puedas dormir. Y era una persona, un médico, la cual yo amaba mucho, muy cercano a mi familia, y le hago caso. Y yo digo, bueno, yo quiero zafarme de las pastillas. Pues entonces entro en el periodo de dejar las pastillas para entonces tomarme el vino para calmar mi dolor y poder dormir en las noches. Entro en este periodo. Pero ¿qué sucede? Más lejos de la verdad no era. O sea, ciertamente era totalmente falso. Era un engaño del una enemigo. adicción por otra. Sustituí una adicción de pastillas que era clínicamente, ¿verdad?, recetado, pero lo sustituyo sin autorización de mis médicos y lo sustituyo por el alcohol. Eso es una artimaña del enemigo que llega a mi vida y comienzo a usarlo, a consumir el vino, pero ya no eran 2 copas de vino porque ya 2 copas de vino no me hacían lo que tenían que hacer la pastilla, eran 3 copas. Y comencé a abusar del alcohol, comencé a buscar, no abusar de ron, ni de tequila, nada de estas cosas, sino del vino. A un punto que me llegaban a decir, mira, la señora del vino. Pero sucedió algo terrible. El alcohol es un depresor. Sí. Entonces, mi condición no se iba. Estaba ahí. Sí. Pues entonces regreso nuevamente a las pastillas, pero entonces era la combinación de pastillas con el alcohol. Sí. Para que veamos. Trata de resumir porque Sí, ya nos estamos terminando con todo esto. Sí. Pero ya entonces entro en un proceso de liberación. Esta mujer de Dios impartió sobre mí el poder y la unción del Espíritu Santo y ahí comienza mi nuevo caminar en Cristo Jesús. Recibiste liberación. Recibí liberación del consumo de todas esas cosas. De todo. Aleluya. Liberación de todo, para la gloria y la honra del Señor. Aleluya. Y eso fue en la iglesia nueva donde estaba. En la iglesia nueva. En la iglesia nueva. Y ahí terminé en todo ese caminar. Comencé a conocer del poder y la unción del Espíritu Santo hasta el día de hoy, que llevo 8 años pastoreando una hermosa iglesia. Sí, que a la larga, esa misma iglesia donde pues no, llegaste de pues miembro sucede después. Que el Señor nos lleva por caminos impresionantes. Conozco la palabra a través de la primera iglesia, conozco el poder del Espíritu Santo y conozco el amor de Cristo, el amor de Dios, el amor de las almas con este lugar donde yo tengo que llevar a una hermana, una pastora de la República Dominicana, llevarla a esta iglesia a Corozal, y cuando llego allí, era un vecino nuestro que era pastor. Llego ahí, cuando me ve, el primer día que me ve, me dice, llegó la futura pastora de esta iglesia. Wow. En la cual yo me negué por mucho tiempo. Mi esposo y yo decíamos, no, nosotros, no. Y no. El no es que, estando todavía yo en mi iglesia, empezamos a experimentar una guianza del Espíritu Santo de manera sobrenatural, donde cuando comenzamos a ir a la iglesia donde teníamos que ir, nosotros virábamos en y regresábamos nuevamente a Corozal, sin decirnos nada. Yo comenzaba a llorar. Nosotros no hablábamos nada en el camino. Y pasó varios domingos donde nos movíamos hacia nuestra iglesia, llegamos a estacionarnos en la iglesia donde estábamos perseverando y volvíamos y virábamos
y regresábamos a Corozal y nos sentábamos ahí, porque allí comenzamos a experimentar una iglesia, comenzamos a experimentar de Dios en vivo, lo que es una iglesia de amor. Aleluya. Y ya ahí, cuando yo llego ahí, con conocimiento de la palabra de Dios, llego ahí ya, habiendo estudiado en el seminario, llego allí lleno del Espíritu de Dios, llego allí, pero empiezo a experimentar el amor. Ahí estamos, el pastor de allí pues se enfermó, los pastores ahí se enfermó, el Señor pues obviamente lo sanó de cáncer. Tuvimos que salir un tiempo de ahí para reunir la congregación, ya que él no podía manejarla. Y así mismo el Señor obró de manera maravillosa y milagrosa, que nos regresó a ese lugar y ahí estamos. En ese lugar, en la iglesia como tal, como iglesia somos 8 años, llevamos 8 años, y en el terreno, en la estancia, en ese lugar, en esa iglesia que fundó el pastor Humberto y pastora Eladia, estamos ahí, llevamos ahora para 2 años pastoreando bajo el poder, la unción de Dios. Uno de nuestros lemas es volvamos a la palabra de Dios. Amén, pero no aleluya. dejemos el Espíritu Santo y no dejemos el amor de Cristo en nuestras vidas. Qué maravilloso. ¿Y tu condición de salud? Pues ahí está. Se supone que todavía ese tumor está ahí. Te tengo que confesar que mis dolores son intensos, es una batalla de día a día, es experimentar cómo Dios se glorifica en medio de una condición, cómo Dios se glorifica en medio de los dolores, cómo Dios se glorifica, cómo subir a un altar con un dolor intenso y bajar sin dolor, cómo entrar en ayunos y oración con dolores intensos y ahora mismo nosotros llevamos una campaña de ayuno y oración que no tiene fin. Ya vamos por el día número 15 en ayuno y oración y le testificaba a la iglesia durante estos días. Yo no he tenido dolor durante 15 días. Wow, aleluya. Para la gloria del Señor. Me hicieron estudios recientemente para una segunda cirugía, pero yo he creído en un Dios de poder, yo he creído en el Cristo que sana, que liberta. Amén. Porque yo viví recién convertida al Señor cuando apenas estaba recién casada, cómo el Señor me sanó a mí de 3 tumores en el seno derecho y cómo entro a una cirugía y porque tenía tumores también en los ovarios y el médico no encontrar nada. Wow. Así que estoy un testimonio vivo de lo que es la sanidad del Señor, un testimonio de lo que la palabra de Dios no puede ir sola, el Espíritu Santo no puede ir sola, el amor de Cristo no puede ir sola. Dios es un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Amén, Santo. Dios se tiene que manifestar con todo su poder, con toda su gloria y tenemos que creer que podemos conocer la palabra, pero necesitamos el Espíritu de Dios. Amén. La palabra es la espada del Espíritu Santo. Así que Dios es un todo. Estamos en sus manos y lo que Él decida está bien con nosotras. Sí, caminamos en fe, creyendo. Caminamos en fe, creyendo, caminamos que Dios es el que abre camino. Creemos que nosotros oramos y oramos la voluntad de que se cumpla la voluntad del Señor en nuestra vida. Y sabemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y hasta aquí estamos. Sí, no, la verdad es que es un testimonio extraordinario. Y si no fuera porque el tiempo se nos fue, amén, mucho más del que habíamos pensado, me hubiera gustado hacerte muchas preguntas, pero estás en las manos del Señor. Amén. Él lo que te dio y te formó en un lugar, ahora lo está usando amén para su reino. Amén. Sea que el dolor persista o se vaya, eso no es negociable. Nuestra fidelidad a Dios, nuestro servicio a Dios. Eso es así. Y a lo mejor tiene, así como tuvo un día de comienzo, tiene también una fecha de caducidad. Aleluya. Y esa sea la victoria después de este maratón de ayuno y oración que llega. Amén. Que sea algo permanente, sea alivio, aleluya, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, lo creemos. Y que podamos seguirle sirviendo hasta que Cristo venga, porque aleluya, eso está ahí a la vuelta de la esquina. Así, Cristo viene pronto. Pero un gozo, Isadel, y conocerte, escucharte, saber la obra tan maravillosa que Dios ha hecho y está haciendo en ti. Amén. Y que podamos seguir con las botas puestas ahí amén en el reino de Dios,
haciendo lo que esté a nuestro alcance. Amén. Y confiando que lo demás lo hace Amén. Él. Hasta que suenen las trompetas. Amén, aleluya. Así que adelante. Amén, gracias. En alguna otra ocasión puedes Sí, volver al programa. seguro que sí, cuando y ustedes lo compartes deseen. otras cosas, sí. Sí, el caminar del creyente es una vida de testimonio completa. Sí, y es una aventura. Y nosotros testificamos de dónde Dios nos sacó, cómo conocemos al Señor, Exacto. pero hay un testimonio vivo, hay un testimonio que es en nuestro caminar con Cristo y todos los desiertos que podemos experimentar, y que esto no se trata de cómo comenzamos. Exacto. Esto se trata de cómo terminamos. Y de llegar, terminar, Perseverar. llegar a la meta, acabar la carrera. Como dijo el apóstol Pablo, Ajá. he peleado la buena batalla de la fe. Sí. Y el que persevera hasta el fin será salvo, y lo dice su palabra claramente. Exacto, y seguimos como sea. Amén. Así que no miren cómo estamos ahora, miren hasta dónde vamos. O sea, Exacto, gloria a el Dios. camino trazado que es Cristo Jesús. Amén. Pues adelante en el nombre Gracias, del Señor. gracias, Marta. Y gracias Gracias. también tú por compartir con nosotros. Amén. Y al público los invitamos a quedarse ahí, porque luego de este cántico vamos a tener una breve palabra y vamos a orar. Créele a Dios en esta noche. Él está. Aleluya. Y Él todos los días nos sorprende con cosas nuevas. Y este es el tiempo donde Él está manifestando su gloria y su quehacer más allá de estas mentalidades cerradas que a veces no quieren dar paso a lo espiritual, pero Dios se está luciendo y nos está preparando para el fin. Así que mantente conectado, conectada, y sé que en esa oración final Dios te va a tocar. Aleluya. Continuamos, adelante. Te siento, Señor, muy dentro de mi vida, y no puedo dejar de sentirte otra vez mientras tenga yo vida, porque grande es el poder que rebosa en mi corazón, y con él me haces ver que no vuelva a caer. Tú me cuidas, Señor. Grande precio pagaste en esa cruz por mí un día. Con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. Vamos, levanta tu voz y dilo. ¿Cómo he de pensar en quererte soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir, es por eso que te quiero decir. Mora en mi vida. Reconozco, Señor, que tu amor garantiza paz y seguridad que no podía hallar, pues no te conocía. Y a mi encuentro llegaste tú, me cubriste en tu manto de amor, me compraste, Señor, con la sangre que hoy lavas mi corazón.
mora mi vida. Aleluya. Damos gracias al Señor por este testimonio de Isabeli. Realmente ilustra muchas facetas de la vida cristiana en las que tú tienes que tomar en cuenta con mucho cuidado tus movimientos, tus decisiones, los consejos que escuchas y cuidarte, porque lo que Dios nos ha dado en Cristo es tan grande, es tan glorioso, es tan precioso, que hay que tener cuidado de que el enemigo nos desvíe, nos engañe, nos distraiga y pase lo que tanto pasa hoy día, que la gente cree que está en el Señor y a veces no están ni en el templo. Y conociendo la palabra, cogen a la ligera un consejo o hacen un cambio que desvía por completo el propósito de Dios en su vida. Fíjate el peligro de desarraigarse de una familia de la fe, porque en este caso no era persona de estar brincando de iglesia en iglesia como yo conozco a tantos. En este caso fue una necesidad por la distancia, por la mudanza. Sin embargo, afectó igual. No es fácil uno identificar una iglesia nueva después que uno está acostumbrado a otra, donde uno creció y donde uno fue formado, porque inevitablemente uno va a extrañar cosas y nada es igual. Ningún pastor es igual a otro, ninguna congregación es igual a otra. Y además los lazos que se crean fraternales con la familia de la fe son tan fuertes, a veces más que los familiares naturales. Y tú tienes que tener cuidado cuando tú te mueves de una iglesia. Tú tienes que tener cuidado cuando tú das por sentado unas cosas o dejas que las bendiciones de Dios te distraigan del Dios de las bendiciones. Porque ciertamente Dios da y Dios prospera, pero no es para que sustituyamos su presencia, la devoción a Él, el tiempo de Él con esas cosas. Y hay mucha gente que Dios los prospera y terminan poniendo el trabajo primero que Dios y se desvían. Y tampoco así es, porque son maneras en que el enemigo nos engaña y nos saca del camino y del propósito de Dios. Y fíjate cómo a veces Dios nos sacude el piso, nos jamaquea con una crisis o con una enfermedad como pasó con Isabeli, no para su mal, sino para su bien, para que ella detuviera su carrera ilustre, próspera, exitosa, y regresar a la base, a lo importante, a lo valioso, al punto que sin ser mala las prendas, ella las pierde de interés, porque había descubierto el tesoro verdadero en el Señor. Pero en medio de tu crisis de salud, o de tu crisis económica, o de cualquier crisis que estés pasando, alaba a Dios. Búscale más intensamente. Dile, Señor, cumple tu propósito en esto. Ayúdame a serte fiel. Cambies esta situación o no la cambies. Porque recuérdense que Pablo, el apóstol, en 2 Corintios nos registra cómo 3 veces oró a Dios que le quitara el aguijón que tenía. Un aguijón en su carne que lo abofeteaba. Dice él que él anhelaba que Dios le quitara y Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces Pablo dice, de modo que me gloriaré entonces en mis debilidades para que se perfeccione en mí el poder de Dios. O sea, Dios es un Dios que sana, que liberta, que restaura, que hace tantas cosas, pero que a veces para mantenernos en su propósito, en su voluntad y en su enfoque, permite cosas que nos haga ser dependientes de Él para que no nos alejemos, no nos alejemos de lo que es su propósito central de vida nuestra y menos de desviarnos de la senda que nos va a dar vida eterna. Así que Dios sabe todas las cosas. Yo declaro la sanidad sobre
Isadeli y un alivio permanente de sus dolencias en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo el Señor. Y también declaro que en esta hora Dios te toca y Dios trae para ti sanidad, liberación, restauración y llenura del Espíritu Santo, porque eso es fundamental, el gozo que trae la presencia de Dios en la vida, que tú salgas de la idolatría, del error y de todo lo que está tomando el lugar de Dios en tu vida y te aferres a Cristo y te llenes de Él y le permitas guiarte y usarte y prepararte para el fin. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo amado, que dio su vida por nosotros y que nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por tu misericordia. En su nombre ponemos este público en tus manos y te damos gracias por lo que estás haciendo. Salva, Señor, sana, liberta, suple, abre puertas, cierra puertas. Quita, pon según tu perfecta voluntad y tu propósito eterno para nosotros en Jesucristo. Y danos gozo, que aprendamos a regocijarnos en todo tiempo en ti. Regocijarnos en el Señor siempre, como dijo el apóstol Pablo a los filipenses. Otra vez, regocijarnos y estar contentos cualquiera sea nuestra situación. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias, Padre, a tu nombre, gloria. En tus manos estamos. Renuévanos, fortalécenos, sánanos, guíanos y ayúdanos a no quitar la mirada de ti. Y que como el apóstol Pablo al final podamos decir, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por los demás me queda la corona de vida que el Señor juez justo me dará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Aleluya. Es en el nombre de ese Cristo que te oramos, Padre, y en fe te damos gracias. Amén. Aleluya. Bien, mis amados hermanos, sígase gozando allá en su casa. Nos despedimos hasta la semana que viene. Que pasen muy buenas noches. Bye.